es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. En Nostalgia bajo la luna, Miguel Chamizo Sánchez. ¿Cómo recuerda tus primeros trabajos ayudando a tu padre en la huerta y en la plaza? Hombre, ¿cómo eso recuerda es lo más bonito. Lo más bonito porque todo era un juego, todo era nuevo y allí en el campo una sensación de libertad, tanto ayudando entre comillas. A mí no me obligaba, sino me encantaba, ¿no? Yo discutía con él le decía que me llamara para irme, porque él muchas veces se iba a las 5:30 de la mañana, a las 5 o a las 6. Y cuando no me llamaba, porque tú te quedas acostado, yo cuando venía me hartaba de decirle, pero ¿por qué no me llamas? Yo lo que quería era irme, me encantaba. Después allí me he quedado los primeros años nos quedábamos muchas veces allí, eso es muy bonito. Toda la vida del campo, pescar, cazar y ayudar allí en el campo, todo era nuevo. Y en la plaza igual. Todo eso de ese espíritu de superación, de sacar el trabajo para adelante, es muy bonito. Lo otro pues ya son trabajos de estudiantes, lo que hice después, lo normal, ¿no? Sí. Cuando ve una fruta o algo siempre recuerda aquellos Hombre, tiempos, el campo, por supuesto. Sí. Y allí debajo de la peña de Arco, tan bonito, el río, es que era demasiado, eso era un sueño, una calidad de vida para un niño, una libertad con mis primos allí, vamos, era total, era el no va más. La verdad es que es muy bonito, mi bicicleta, mis escopetitas de plomo, mis persas, era todo, tenía mi mundo allí montado, ¿sabes? Siempre arañado por el anzuelo allí pescando, y cuando no, pues venga, vamos, hay que llevar naranja para acá, llevar naranja para allá, hay que arar no sé qué, pues venga, yo encantado, hay que ir por la leche allí al lado, de las vacas, ordeñar que se traían en un cubo, ¿sabes? Muy bonito eso, y quedarte y por la mañana allí, sentí el olor de mi abuelo allí haciendo una tostada, refregar con ajo allí en una hornilla en el suelo con la leña, aquello eso es impagable, vamos, eso no tiene precio. ¿Te compraron alguna guitarrita en la feria cuando eras chico? Sí. No. ¿Tambor? Mira, mi madre, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo vuelvo a decir. Mi madre me apartó una guitarra, lo de Mateo, que tenía una juguetería, y la apartó por lo menos en agosto, para tenerla para los Reyes, ¿sabes? Me parece que costaba 500 pesetas o no me acuerdo cuánto era. Y la fue pagando, la guitarra más mala del mundo y de juguete, una guitarra Discom que anda por ahí. Yo sé, está por ahí, no la tengo yo, pero sé dónde está. Se me olvidó una vez en un sitio y allí se quedó, o se la quedaron, pero bueno, allí está. Y nada, y allí ese fue un regalo de Reyes y no sé por qué yo tenía esa tendencia a tener una guitarra. Y allí me tiraba las horas dándole allí, sin todo desafinado, yo no sabía allí ni lo que estaba haciendo. Hasta que mi madre tuvo que buscar algo porque dice, el niño está allí todo el día dándole guitarrazo. Habló con Carmelo, que es guardia civil, el hijo del Pancha, ¿no? Que tocaba algo, que no podía dar clase, y ya después habló con Caro, el viejo, que estaba prácticamente, Juan, que estaba prácticamente ciego, le faltaban 2 falanges de los dedos, y allí iba y estaba todo el tiempo hablándome, contándome cosas, y estaba muy torpe, muy mayor ya, la verdad. Por eso, pero porque yo estaba todo el día allí con la guitarra, pom, esto que es lo que es. Cuando no con la música, cuando no con los botes de Colón hacía una batería y me liaba allí a tocar, tú sabes, allí dando zumbido. ¿Qué recuerdo tiene Miguel de tus estudios en Arcos? ¿Cómo recuerda los estudios en los colegios en Arcos? Hombre, en Arcos he estado 9 años en el Colegio La Salle, desde parvulito, que se llamaba entonces parvulito, después preescolar y ahora educación infantil. Y hasta octavo en La Salle, pues fíjate, que éramos todos niños, no había niñas, muchos hermanos lasalianos. Allí hice la comunión, allí mismo, dentro, en la iglesia, en la capilla. He escuchado muchas veces misa por las mañanas que venía don Manuel a darla a los alumnos, y los maestros, don Manuel, que es ahora director, don Alfonso, don Emilio, están todos ahí. Me dieron a mí los primeros años y muchos hermanos. Y después el Instituto Alminares, pues no estuve aquí abajo donde está el ayuntamiento ahora, donde está la municipal, sino siempre allá arriba, desde que se inauguró. Muy bien, sobre todo por
sobre todo por los recuerdos de los alumnos que venían de Borno, los alumnos que venían de Espera, del Valle, de la Barca, ¿sabes? La verdad que buenos recuerdos, sobre todo en Arco, sí. Los estudios, Miguel, cuando uno es joven siempre se recuerda esos estudios, de los primeros estudios que tiene uno, ¿no? Porque quizá ahí es donde va uno aprendiendo las cosas de la vida del día de mañana, ¿no? Hombre, es lo que te marca para toda la vida, es tu formación. Y además es lo que te permite salir del estatus que tenga tu familia, ¿no? Es una forma de libertad, porque te aporta unas posibilidades que de por sí tú solo no puedes, ni por tu familia ni por tu situación. Los estudios sí te permiten promocionarte, y entonces es una forma de libertad, además de tu desarrollo como persona, por supuestísimo. Hay momentos que te llega a la universidad. ¿Qué recuerdo tiene de eso, Miguel? Te tienes que ir a Sevilla, ¿o no? Sí, la verdad es que Sevilla es muy grande, se me hace muy grande. Y es lo que recuerdo. Lo que sí tenía muchas inquietudes. En Sevilla vi de todo. Mucho teatro, muchas conferencias, muchos cursillos. La verdad es que me quería comer el mundo, ¿sabes? Lo veía todas las iniciativas culturales, exposiciones, todo lo que había, de flamenco, todo lo que había me andaba Sevilla andando, porque claro, no podía permitirme, no tenía ningún medio en autobuses o andando, y lo veía todo. La verdad es que tenía muchas inquietudes, incluso en movimientos estudiantiles, de todo. En aquel momento lo veía todo positivo, ¿no? No, yo era un gran rebelde, pero no, sino por la lucha, ¿sabes? Por luchar, la injusticia, todo lo que había. Recuerdo en el rectorado de Sevilla, allí que cogí con un grupo de estudiantes, había una reforma, que no me acuerdo ahora de qué ley, y allí en el rectorado nos tendimos en el suelo para que no pasara nadie. Vino la policía antidisturbios. Bueno, yo digo, estos son los líos que yo me había metido. Y la verdad es que era esa ansia por luchar, por ese espíritu, que ahora eso bastante en falta en la juventud, ¿sabes? Pero luchar no porque te dejen estar de juerga o gritar o poner la música, sino eran por la igualdad social y porque no nos quitaran derechos. Estábamos todavía unos años un poco tal, ¿sabes? Sería buen estudiante, porque para llegar a donde llegaste y estás solo y le echaste valor, ¿o no? Era un buen estudiante, siempre me ha acompañado, gracias a Dios, mi capacidad, sin que sea prepotencia, ¿no? Porque me faltaba un poquito de trabajo como estudiante, tenía que ser un poquito más, o sea, con la ley del mínimo esfuerzo, a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor soy un poco más hormiguita a la hora de trabajar, a lo mejor podía haber, pero mira, algo se consiguió, hombre. ¿Había becas, Miguel, en aquellos tiempos? Había becas, era difícil de conseguir, la verdad. Llegaban a destiempo y eran difíciles de conseguir. No es como las facilidades que hay hoy en día, vamos, que mucha gente, más fácil, sí. Hombre. Te quedaban un piso en Sevilla, Sí. además con poco dinero, ¿no? Con muy poco dinero, y procuraba gastar lo menos posible, porque no porque fuera tacaño o agarrado, sino porque era la cultura que había. En mi casa hacía mucha falta el dinero, no estábamos precisamente bollantes, entonces uno intentaba de perjudicar lo menos posible. Entonces una de mis mayores pretensiones era volver con el mismo dinero con el que me iba. Así que fíjate, de lunes a viernes, o sea que si me tenía que venir haciendo todo esto, pues nada, pero sin problema, ¿eh? Yo no tenía... Lo que pasa es que a la hora de estudiar, claro, todo esto te descentra. Claro. No te da las condiciones. Sí. Yo tengo compañeros allí quedándose en escuelas mayores y en eso, con un dinero, no era... Verá, lo que te quiero decir, pero no eran las mejores condiciones, porque no tenía una gran estabilidad, y yo veía que hacía mucha falta en mi casa. ¿Qué recuerdo quedó en tu mente, Miguel, de los trabajos que hiciste en la hostelería, la construcción, Bueno. cobrador de recibo, que ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero también aprende una cosita, ¿no? Hombre, claro, eso es muy importante, porque son los trabajos típicos del estudiante,
Y bueno, de todo se aprende, por supuesto. Y igual podía haber cuajado y haberte quedado en un trabajo de eso para siempre. Pero mira, no se terció así y así es la vida. ¿De qué edad toca la guitarra, Miguel? Pues empecé con 14, 13, 14 años, más o menos. Sí. ¿Te viene por la familia, por afición? ¿Por qué te viene? Pues una atracción hacia el instrumento, hacia la música. No sé muy bien por qué, la verdad. Porque bueno, familia, el ambiente, las calles, no sé, la verdad es que si es por tradición familiar, tampoco. No. Sí, que no hay una rama No, que va. que pueda decir, bueno, pues tuve un... No, un tío, no sé qué va. Por ahí no. ¿Qué va? Cuando estudiaba también tocaba la guitarra ya, ¿verdad? Sí, claro. Ya estaba con el grupo La Sombra, cuando estaba en el instituto, con Leonardo Rodríguez en la Tiguera, que lo fundamos junto con Francisco Fray Díaz Corteza, José Antonio Gil y Francisco Medina. Hicimos el Cultural 42 de Diputación con una obra de teatro del grupo La Sombra y también con la familia Flores, cuando estaban empezando, que entonces era José Manuel y Esmeralda. ¿Qué pasó con el grupo La Sombra? ¿Cómo quedó todo? Pues, hombre, era muy complicado porque eran montajes. Hoy en día sí hubiera tenido más éxito, porque hay está más de moda. Cosas, hay más espacio, escénico, y está más de moda, ¿no? El utilizar el flamenco como soporte para las artes escénicas. Pero en aquella época era complicado, la verdad, es moverte ensayar en el Teatro Olivares Vea, incluso en las cuevas debajo del Palacio de Mayorazgo, que Antonio Bautista nos metía allí a ensayar, y era un momento difícil, pero todo venía por la experiencia que Leonardo tenía en el grupo La Cuadra de Salvador Tábora, Sevilla. Sí. Estuvo bastante tiempo y la verdad que era interesante, un buen mensaje. Y la familia Flores, pues ahí quedó. Igualmente, pues, ahí quedó y ahí está también. Todo lo que hay, también. Marco, Titi. También le cantaba, empezó cantándole, que fue el que me llevó en La Tiguera, que estaba cantándole, y después ya pues Manolo, el Marcelo, mi cuñado, y después pues Samuel, Titi, el Marco también. Primero eran los dos hermanos mayores, Esmeralda, el Meri y el Titi, José Manuel. Qué grande, Miguel, que los artistas de Arco lleven el nombre de Arco por todo el mundo, ¿verdad? Porque siempre se dice Miguel Chamizo de Arco. La verdad es que es muy bonito, ¿sí? Igual que te decía, a lo mejor cuando hablas, soy de Arco, ahí es el pueblo de Antonio Murciano, ¿no? Siempre sí. Es bonito que te recuerden por las personas, ¿no? Porque tú dices, a lo mejor, tal pueblo, pues es el pueblo de Ana Reverte, es el pueblo de no sé quién, o de tal escritor, de Montalbán. Es bonito. Fíjate si hay gente en esos pueblos, ¿no? Pero, sin embargo, se recuerdan, ¿no? Los pueblos por los personajes. Vamos, en este caso, por Antonio, quiero decir, ¿no? Sí. Yo siempre, cuando me preguntan, cuando estoy fuera, ¿qué digo de ti? Digo, con que diga que soy de Arco, me conformo. No me va a decir ni premio ni currículum, sino que no se te olvide decir que soy de Arco, de Arco de la Frontera. Sí. Miguel, hay un tiempo que estudias y también da clases de guitarra, ¿verdad? Sí, porque ya llega un momento en el que estoy estudiando y ya tengo un niño y ya estoy casado, y entonces pues tengo que hacer las dos cosas. Y después ya incluso 2 niños, estudiando y trabajando. Entonces he tenido que salir a la clase a Ubrique, por distintos lugares, ¿verdad? La Peña de Ubrique, en Orbera, en Prado del Rey también, en muchos sitios, vamos. Sí. ¿Es difícil enseñar a tocar la guitarra o es difícil aprender a tocar? Todo difícil, ¿no? Es difícil enseñar y es difícil aprender. Si es un pacto entre los dos, el que enseña y el que aprende, y los dos están dispuestos, pues ya hay un 50% ganado, pero vamos. Cualquier instrumento musical es difícil, porque no solo es la habilidad
con la mano, soplando, o con la faqueta o con lo que sea, sino es tu propio sentido musical en tu cerebro, ¿no? Tu sentido rítmico, tu sentido del fraseo musical, de la melodía y después el sentimiento, son muchas cosas. O sea que tú al mismo tiempo que estás formando por ejemplo en mi caso a un guitarrista, estás haciendo un músico, porque le estás enseñando el lenguaje musical, el ritmo, el fraseo, la melodía, armonía, de todo. No es solo a mover los dedos y poner los dedos así que es mi mayor o así que fa, ¿sabes? Sí. Miguel, no sabía yo que la guitarra clásica, ser profesor tardaba 14 años, ¿verdad? La guitarra clásica y la flamenca. Y la flamenca. Claro, estaba pensado como una licenciatura. Que efectivamente empezaba con 8 años, que es cuando el primer criterio para entrar en el conservatorio, la edad, y entonces está el grado medio hasta lo que es prácticamente la secundaria, el grado elemental 4, que sería primaria, hasta 12, después 6 años hasta los 18, que es el grado medio, y ya después 3, 4, dependiendo de algunos instrumentos, sale con 21 años, 22 años, desde los 8 que empieza, con una licenciatura, igual que un profesor de instituto, vamos. O sea, y la guitarra flamenca, que ahora también está como enseñanza reglada, pues también me parece que son 14, que pueden ser 15 o 13, 14 años. Hay momentos, Miguel, que tiene que hacer la oposición y te va a Extremadura. ¿Qué recuerdo tiene de todo eso? Porque quizá un poquito lejos. Sí, es muy duro ya en mi caso con los hijos, a lo mejor con otra edad, pues hubiera sido la explosión de vivir en una capital o vivir fuera, ganando un sueldo aceptable, pero yo en mi caso no, en mi caso fue un castigo, retirarme de mi familia como todo el que se tiene que ir a trabajar fuera, y a muchos kilómetros, y después inestabilidad total, porque lo tengo que dejar todo, estoy muy lejos, y yéndote el lunes, viniéndote el viernes, tú sabes, ¿no? Y como son sustituciones, pues no tienes estabilidad para poderte llevar a hijos ni... Después hice las oposiciones allí, en este caso me tocó en Cáceres, en el Instituto Zurbarán, me parece que era. Y prácticamente me quedé a una décima, si no menos, de haber aprobado allí las oposiciones. Por lo cual, si hubiera aprobado aquellas oposiciones, pues ahora mismo seguro que estaba allí viviendo. Sí. Porque después tuve para volver a hacerla aquí en Andalucía el año siguiente. Si la llego a aprobar allí, seguramente pues, como me parece que son 6 años, no sé si son 4 o 6, para poder concursar después a nivel nacional, para venirme de la comunidad, porque hubiera aprobado en Extremadura, la comunidad de Extremadura, sí. ¿sabes? Pero bueno, el destino te puso y el quedarte cerca de tu casa, ¿no? Sí, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios o no, porque el palo fue duro, porque prácticamente todo, incluso el presidente del tribunal creía que tenía la plaza, y con un 9,4 no cogí la plaza. Entonces me costó trabajo recuperarme para volverla hacia aquí, pero como yo tenía fe en aprobar, pues mira, la pruebo aquí, el pelotazo. Además, en la encerrona que se le llama, que es la puesta en práctica de una unidad didáctica delante del tribunal, hablando sin nada, no te dejan nada en la mano, nada más que un guión con 3 o 4 renglones escritos, 1 hora y media, defendí una unidad didáctica sobre el flamenco. Y entonces, pues le gustó bastante al tribunal, claro. Pero no me dejaron coger la guitarra ni nada. Sí. Y de ahí a estar en Cáceres a 6 horas y media, pues en septiembre estaba en el Santiscar. Pues bien, eso fue bueno. Y además como funcionario. Práctica, pero funcionario, ¿sabes? Todavía mejor, ¿verdad? Ya ves. Lo que pasa es que ahí a los funcionarios hasta nos quitan el sueldo, nos lo bajan un poquito, ¿no? Hombre, yo te digo la verdad, te lo digo con la mano en el corazón. Si es para ayudar a los demás, lo veo bien. Lo veo, claro. Espera, un poquito de sacrificio de nosotros para que otros puedan tirar para adelante, aunque siempre pagamos los mismos. Sí. Pero bueno, es miseria, un poquito más de miseria para todo el mundo, porque nosotros no es que estemos aquí nadando, que la gente se cree que a nosotros nos cuesta llegar al fin de mes. Bueno, no es que nos cueste, es que no llegamos, vamos. Porque el gasto además es muy grande, el euro lo ha encarecido todo mucho, la casa que tiene muchos gastos. Es muchísimo.
Así que... Miguel, hay un momento en tu vida que te hace empresario, monta un pequeño negocio dedicado a los instrumentos musicales en arco. ¿Cómo era aquello? Hombre, fue en aquel momento de estar esperando posiciones y eso, pues el ímpetu, las ganas por hacer algo, y qué mejor que algo relacionado con lo que estaba haciendo, que era la música. Una tienda de instrumentos. También hablando con Rafael Ibáñez, que también tenía ganas de que en Arco se hiciera algo de eso. Y nada, pues se monta ahí en el casco antiguo con idea del turismo, y después pues nos lo llevamos hacia la parte más moderna, pensando también en la zona de la sierra y eso. Pero es muy difícil porque no se podía atender además un negocio con un artículo bastante caro. Ajá. Era una tienda especializada donde había todo lo relacionado con la música, ¿no? Y claro, no hay menudeo, hay algún menudeo, pero casi todo el artículo es de mucho... Hay una inversión muy fuerte. Y yo desde luego no lo podía atender. Claro, porque lo deja Miguel porque ya no lo puede atender. Con el tema de los colegios y demás era imposible de... Claro, ya estaba ahí, estaba haciéndolo mi mujer, los niños allí también, entonces era un lío, la verdad. Un lío que era muy caro y que yo creo que si hubiéramos aguantado, pues ya estaba empezando a venir gente de Ubrique, de Bornos, de Espera, comparsa, coros rocieros, particulares, incluso bandas de música, bandas de corneta, bandas de corneta de Bornos ya encargando parches, encargando correas, encargando baquetas. A lo largo yo creo que hubiéramos aguantado, podíamos habernos mantenido un poquito, pero era demasiado el precio que estábamos pagando, no económico, sino también familiar, ¿sabes? Claro. Y además era un negocio que para ti era bueno porque de eso entiendes tú, ¿no? Que eso... Hombre, algo sí, entonces, sobre todo en el tema de la cuerda, de la guitarra y eso sí, ¿sabes? Sí. Entonces venía mucha gente buscándome para comprar guitarra, para recomendaciones, para cuerdas, ¿sabes? Hay gente de muchos pueblos alrededor, del Valle, de Paterna, de muchos sitios. Pero yo es que no estaba casi nunca. Claro. Entonces... También di ayer una clase, pero yo no daba. Entonces mi mujer o quien si estaba allí, pues mañana viene, pues pasado, o mañana por la mañana a las fiestas y... Claro. Eso no puede ser. No puede ser. La verdad es que no. Misa y repicando no puede estar. No puede estar, Miguel. Cuando prueba, antes lo comentaba, está 4 años en el colegio del Santiscal. ¿Qué recuerdo tiene de tu paso por el Santiscal, Miguel, en esos 4 años? Hombre, el Santiscal es estupendo, un colegio nuevo, una plantilla buenísima, un equipo directivo estupendo. La novedad, me toca un grupo clase buenísimo, con unos padres estupendos, sin gran problemática, y entonces para mí fue, yo creo que será de los mejores recuerdos. Además, los niños que tuve 3 años, los veo y algunos parece que son familia mía, ¿no? Sí, le dejaste buen recuerdo, ¿no? Sí, yo de ellos también lo tengo. Claro que sí. ¿Qué hacía en el Santiscal? Pues el Santiscal, especialista de música. Ajá. El Santiscal estaba en plena expansión en la obra, con Paco Barón al frente y viento en popa y a toda vela. Y la verdad que un colegio con mucha ilusión. De hecho, ahora mismo, si os dais una vuelta por allí, veréis las instalaciones, las más modernas, yo creo que no de Arco, sino casi de toda la sierra, ¿no? Lo que es el centro, el sitio privilegiado que tiene, y el equipamiento y la plantilla, todo. Es un centro modelo, en el que estoy también, ¿no? Pero digo por las instalaciones, no estoy hablando de personal ni nada de eso, sino de instalación e infraestructura. Es lo más nuevo que hay en Arco y yo creo que en casi toda la sierra. Y después te va a Torrecera, ¿verdad, Miguel? Después, como destino definitivo, me dan Torrecera. Me dieron Gédula y me cambiaron Torrecera. Y nada, pues allí llego, tengo mucha familia por parte de mi padre. Ajá. Y caigo en la clase de María Carrasco, que es una más de los que estaban en la clase, claro. Sí, lo que pasa es que no era más. Destacaba porque fue el año del abuelo, cuando ella pegó el pelotazo que es del abuelo. Entonces, pues claro, la verdad es que cuando yo llegué, pues el padre decía, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Y ella decía, no me ha dicho nada. Yo digo, ¿qué le voy a decir? Claro, yo la veía en la televisión y eso. Claro. Y al final, pues, nada, muy bien, muy bien. Tanto ella como todo el pueblo y todo lo que es Torrecera,
me hubiera quedado muy a gusto allí. ¿Cómo recuerda aquello de Torrecera, Miguel? ¿Cómo lo recuerda? Ahora me habla un poquitín más de María, que le gusta a la gente conocer a su Hombre, de artista que Torrecera, sale a la tele. yo de chico había ido mucho a Torrecera con mi padre, incluso por su tío Miguel, que me puso el nombre, me pusieron el nombre por su tío Miguel, que se fue de los primeros colonos en la primera colonización de Torrecera. Era su tío Miguel, que era hermano de mi abuelo, y nos llevaban mucho a Torrecera. Y entonces, claro, que hay allí, pues hay muchísimas familias, allí hay chamizo por todos lados, por Carmela, por toda la gente que hay allí, incluso la tía abuela de María Carrasco, que es familia de mi padre también, son todos, porque hay muchos chamizos allí. Y mi padre iba muchísimo a Torrecera, porque en Torrecera, de Torrecera no hay nadie. Hay mucha gente del Coto de Borno, de Borno, de Espera, de Lebrija. Son todos descendientes porque allí de Torrecera no hay nadie en realidad, ¿entiendes? Son toda gente que vinieron por una yunta y de un par de bestias y le daban un trozo de tierra al principio, ¿no? Y entonces, pues claro, con toda la familia, y los conocidos y una educación distinta. Hay primer ciclo de secundaria y es un colegio prácticamente de andar por casa, porque estaba en un pueblo muy pequeño, muy distinto a Franciscán, tanto por los padres como por el ambiente. Colegio prácticamente rural y un ambiente distinto, pero además bien, muy bien, positivo, vamos, todo muy bien. Está con María Carrasco y te coge en el momento de más, pues se podría decir, más grande, más alto de María, ¿o no? Todos los días televisiones, todos los días muchos líos, solicitándote permiso de incluso de equipo de orientación, por si le estaba perjudicando en algo, había que estar allí firmando algunos papelillos de vez en cuando, pero vamos, nada, como la niña muy inteligente, la niña muy solidaria, muy buena, pues no había problema. Al contrario, estaba súper motivada y en la clase muy compañera, muy bien. Y a cada instante vos estaba cantando. Y todos los lunes, cuando iba los lunes o los viernes, no recuerdo, siempre traía autógrafos del que había estado con Juan y Medio el día antes. Que si Bisbal, que si Pasión Vega, que si el ministro de no sé qué, a todos los que llevaba ahí medio, que Juan y Medio, siempre traía un autógrafo, a no ser tú cuando no es que, a no ser tú, ¿sabes? Y después, por ejemplo, cuando estuvo, una cosa que ella le hizo mucha ilusión fue la gala de Justo Molinero. Ah, sí, que fue de Radio Taxi. Por Barcelona. Me dijo, maestro, allí había 1 millón de personas. Además fue curioso porque se la llevaron en un avión por la mañana, cantó, además playback, porque lo que hizo en directo fue un fandango sin guitarra ni nada, y por la tarde, el mismo domingo, se vino otra vez de vuelta para acá. Y es verdad, había más de 1 millón de personas, lo que forma allí Radio Taxi. ¿Cómo puede ir la voz de María, Miguel, tú que fuiste profesor de ella? Y yo siempre he dicho a todo el mundo... ¿Cambiará o está cambiando? Yo le he dicho a todo el mundo que... A gente que dice, pues a mí no me gusta porque si tiene la voz más aguda, que es cierto, y yo digo, ya cuajará. Yo desde que la vi el primer día, desde que la escuché, sabía que era una superdotada. Está clarísimo. De afinación, de potencia, de fuelle, de sensibilidad cantando, pues desde el principio yo le vi, sobre todo la afinación, una gran música, ¿sabes? De intuición. Y la voz le tiene que cuajar, está ahí, yo creo que ahora está buscándose. Estuvo en su momento que se encontró que era el momento de niña con el abuelo, con lo de Hablando con la Luna y todo eso. Y yo creo que ahora se tiene que buscar, se está rebuscando, la voz le está cuajando, se está haciendo ya una mujercita, pero yo creo que será, porque cuando la gente dice, eso es el pelotazo y ya está, pero yo creo que cuando hay fondo no va a caer nunca, porque como cualidades tiene, estará unas veces más arriba, otras veces más abajo, pero cuando el artista vale, eso no cae nunca, por los siglos de los siglos. ¿No le tocaste la guitarra nunca en público, solo en el colegio, verdad, en público, Miguel? En el colegio, en todos los actos del colegio, de Navidad, pero ella con el grupo, primero llevaba el grupo de Maite Bendecá, después cogió el grupo cuando el barrio descansó de aquel año que no hizo gira, que iba a descansar, cogió todo el grupo del barrio,
Entonces, como ella en realidad a guitarra sola no ha cantado prácticamente, siempre iba con su grupo y sus espectáculos, pues no llegué. Pero bueno, sí ha cantado muchísimo conmigo. Ujú. Nunca es tarde, ¿verdad, Miguel? No pasa nada. Si ella, además ella me lo dijo, Sí. maestro, el año que viene, antes de la segunda, después del año del abuelo. Yo he hablado que la guitarra sea tú, que venga con el escalerilla, Ujú. pero donde hay patrón, después imponían la productora, Claro. que son grupos que vienen, que están, vamos a decirlo, a sueldo, digamos. Sí, sí, sí. Entonces le colocan un año a María, otro año a Pepe, otro año a Antonio y ellos van, ¿sabes? Ellos tienen sus seguros, sus historias. Y yo, mira, muy bien, yo con mis cositas bien.